Greetings, everyone. I'm Doug Peach, Folklife Specialist at the American Folklife Center at the Library of Congress. We're here in the Coolidge Auditorium today, and I am so glad to be with a wonderful musician, composer, and accordion player, Alejandro Brites, who's coming to us from Argentina. We're going to have a conversation today about his life, about his music, and about the musical genre for which he's most known, which is chamamé. This evening, Alejandro is going to be performing with his quartet here on stage. For those of you watching, if you'd like to see the performance, please go to the YouTube page of the Library of Congress, or you can go to the blog of the American Folklife Center, which is called Folklife Today, and search for Alejandro Brites. That's B-R-I-T-T-E-S. A couple of housekeeping items for today. Alejandro and I are going to be speaking in Spanish. So if you don't speak Spanish, or maybe your Spanish is a little rusty, know that there's going to be a transcript and also a translation of today's conversation that's going to be available there on that YouTube page and also the Folklife Today blog. So with that, let's go ahead and get started. Alejandro, bienvenidos y gracias por estar con nosotros acá en la Biblioteca de Congreso. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros que estamos contentos y tenemos el honor de poder estar aquí por primera vez y poder traer esta música que amamos, que nos representa, que nos identifica y nos hace sentir hermanos, que es lo que van a sentir esta noche aquí, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, es un honor para nosotros. Bueno, empecemos al principio, ¿no? Pero ¿cómo no? Vos venís de una familia chamamecera, ¿no? Y tus padres, ¿puedes contarnos sobre tus padres y su relación con la música? Bueno, mis padres nacieron en la provincia de Corrientes, ¿sí? Que es la cuna del chamamé. Entonces, la provincia de Corrientes, mi mamá nació en Santo Tomé, que es frontera con São Borja, Brasil, y papá nació en el centro de la provincia, que se llama Perugorría, ¿sí? Ellos se conocieron ya en Buenos Aires, como varios personas fueron a trabajar a la gran ciudad, a Buenos Aires, se conocieron allá, se casaron allá, y yo soy el primogénito, después está mi hermana Irene. Mis padres son chamameceros, entonces en mi casa se respiraba el chamamé, las comidas típicas, la música, obviamente, y no solo eso, sino mi mamá tenía un programa de radio de chamamé, y mi papá fue empresario de los músicos, ¿sí? Que venían del interior para Capital Federal en los años 80, ¿sí? Y los 90. Entonces tuve el privilegio también de, por intermedio de ellos, estar rodeado todo el tiempo de diferentes artistas, muchos de ellos próceres de nuestra música. Y bueno, en este contexto, ¿puedes como describir un domingo en familia o un encuentro musical en tu casa? ¿Cómo era la comida, la música? ¿Cómo me puedes traer a este momento en tu casa? Bueno, siempre toda una mañana ya se empieza con música. La música está presente, o una radio pasando música, o en esa época tenían un Winco, ¿sí? Un disco, ¿sí? Vinilo. Y siempre la música, mi vieja cocinaba seguramente, o a veces había empanadas, ¿sí? A veces cuando es invierno un locro o un mondongo, y obviamente también nunca falta el asado, ¿no? La carne asada, ¿sí? Siempre escuchando anécdotas de mi familia, siempre porque mis abuelos eran gente del campo, ¿sí? Gauchos, tanto abuelos como abuelas. Entonces hay muchas anécdotas que fueron pintando esa imagen que yo ya no viví, ese paisaje de campo, esas historias que fueron llenando mi imaginación y que siempre hicieron con que esté muy cerca de la provincia de Corrientes, siendo que nací en Buenos Aires. Entonces, bueno, más o menos era eso, un fin de semana compartir, y a veces venían amigos, ¿sí? O parientes, porque nosotros somos personas de abrir las puertas de la casa y compartir lo que tenemos, ¿sí? Es un privilegio siempre para nosotros poder estar compartiendo y bueno, y dividiendo no solo la mesa, sino también la amistad, el amor, entre hermanos, entre amigos, y la música siempre haciendo vamos a decir, dando liga a todo esto.
Bueno, con respecto a la música, ¿cuándo y por qué tomaste la decisión de dedicar su carrera a la música? Bueno, yo creo que desde que nací, ya mi canción de cuna era chamamé. Y cuando las primeras memorias desde que tengo uso de razón, de repente estar sentado y ver un acordeón blanca gigante, así, bonita. Y yo estaban 8 horas tocando, yo estaba a las 8 horas vidrado en esos instrumentos. Cuando tenía 3 años, un tío político, no tío de sangre, sino amigo de mi papá, pero que yo lo llamaba de tío, que fue un referente del acordeón chamamecero, se llamó Fito Ledesma. Ellos estaban preparando para grabar un disco, entonces estaba la dupla vocal con las guitarras, un bandoneonista y él con el acordeón. Y estaban grabando ese ensayo. Y de repente estaban grabando así, se escuchaba clink, 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 cuando estaban escuchando, ¿no? Clink, clink, y le dice, a ver, fulano, tu guitarra. Sultano, tu guitarra, en aquel entonces era el dúo Pintos-Gamboa, ¿sí? Gamboa, tu guitarra. Nada, dice que aparecí yo con una guitarrita de lata y era yo el que estaba molestando el ensayo. Ahí, ¿qué pasa? Él vio que quería ser músico y tuvo la grandeza de regalarme su primer acordeón. Ese acordeón con que voy a tocar hasta esta noche, que es la que me acompaña hasta el día de hoy, fue el acordeón que él grabó para Coco Marola, que es el taita del chamamé, grabó 3 músicas o 4, grabó para el conjunto de Verón Palacios, el primer disco de Roberto Galarza, se compuso uno de los clásicos del chamamé como es el Guasuncho, junto con Ernesto Montiel, otro de nuestros pilares, vamos a decir, acompañado a Damasio Esquivel, en fin. Pero ¿qué pasó? Mi mamá no quería que sea músico, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente ella veía no el sufrimiento, sino el trabajo que pasaban, las horas fuera de la familia, Claro. Dedicarse, arriesgar la vida en la ruta, y bueno, y todo la bohemia, ¿no? Todo lo que viene junto con la música. Sí. Entonces, no quería que sea músico. Pero nosotros tenemos hasta el día de hoy algo en común con mi mamá. Nos contamos los sueños. Entonces, cuando tenía 11 años, prestes para cumplir 12, yo soñé que estaba tocando un acordeón de oro. Y justamente estaba tocando ese tema, el guasuncho. Cuando me levanté, le dije, mamá, tuve un sueño. Y le expliqué el sueño y le digo, yo quiero ser músico, por favor, vamos a sacar ese acordeón del armario y quiero estudiar. Y me dice, bueno, ¿pero vas a estudiar? Sí. Bueno, ¿vas a estudiar en el conservatorio de música? Sí. Bueno, voy a ver si hablo con Fito Ledesma. Habló con él y le preguntó quién me podría dar aulas, clases en Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Justamente dio la casualidad, aparte de varios músicos que ya vivían en Buenos Aires, pero en ese momento vivía otro instrumentista que también marcó un antes y un después en el chamamé, que se llamó Nini Flores, ¿sí? Y él fue mi primer profesor. Entonces a los 12 años, paralelamente con el conservatorio de música que hice en el Juan Pedro Esnaola, hacía clases de acordeón con Nini Flores. Entonces de un lado yo tenía la música erudita, ¿sí? Académica, y del otro tenía todo nuestro folclore, y estaba que me estaba abriendo las puertas para el mundo folclórico chamamecero. Bueno, ¿y cómo era la chamamé en Buenos Aires en estos tiempos? ¿Como era un género como con un gran público o era como más como basado en Misiones y Corrientes en como esta zona? Era una música muy famosa, popular en estos tiempos. ¿O no? Claro, bueno, el chamamé pertenece a una macro región, Claro. ¿no? El chamamé lo vamos a encontrar no solo en Argentina, sino en otros países como Brasil, Paraguay, tú lo vas a encontrar en Uruguay, en Chile, en Bolivia, ¿sí? Se toca. Pero el fuerte es la Mesopotamia argentina, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe,
Y yo me crié en los bailes chamameceros, ¿sí? Yo ya era chico, los domingos también, mis viejos organizaban bailes para traer a los músicos también, en esas tournées que hacían en los bailes, entonces también me criaba en los bailes. ¿Cómo es el público? Eran bailes llenos, ¿sí? De gente que iba a reencontrarse con su idiosincrasia, a reencontrarse con sus comidas típicas, con su música, con sus artistas, con sus ídolos. Entonces vos encontrabas toda esa gente, todas esas provincias que te nombré, las encontrabas en los bailes, ¿sí? Y había mucha juventud, porque claro, toda esa gente iba a trabajar a Buenos Aires, ¿sí? Entonces el fin de semana lo tenía para estar en los bailes y poder disfrutar de bailar y de tener ese contacto con esta ritualidad que es el chamamé y poder elevarse con la música. Claro. Bueno, hablamos un poquito sobre los primeros años de tu carrera musical. En 1992 grabaste un disco, se llama Por la senda chamamecera, ¿no? Cuando Sí. tenía 15 años. Cuando Eso es tenía 15 años. bastante impresionante, ¿no? Sí, bueno, comencé. ¿Qué pasó? En uno de esos bailes que mi papá. Los shows, ¿cómo son allá? Va al conjunto, ¿sí? Sube al escenario media hora, baja y se va a otro baile. Sube al escenario media hora, baja y a otro baile. Entonces recorrían Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por ahí en un fin de semana se hacían 20 shows. ¿Sí? Era bastante cansativo. ¿Qué pasó? En una de esas vueltas, un conjunto tuvo un problema familiar. Uno de los integrantes, era Ortiz Retamoso, era el conjunto. Y creo que no me acuerdo cuál de los dos perdió la madre. Entonces, una semana antes, no iban a venir. Y ahí mi viejo, ¿qué hago ahora? Y fue a explicarles a los dueños de los diferentes bailes de que no podría cumplir con ese compromiso. Y ahí le dije, pero bueno, tenés un hijo que toca el acordeón. Sí, pero recién está empezando, no sé qué. No, tráelo. Y ahí debuté en los grandes bailes chamameceros, Claro. ya en los grandes escenarios del chamamé, ¿no? De ese circuito. Y eso vino con el tiempo, tipo pocos meses después, se hizo necesario ya tener un disco. ¿Sí? Para hacer pasar en las radios, para poder... Entonces formé mi conjunto, en aquel entonces estaba Tajo Fontana en la guitarra, Leonardo Delgado en el bajo y el dúo de los hermanos Acosta, una dupla vocal, ¿sí? Un dúo vocal. Entonces, bueno, se dio para grabar ese primer disco y ahí comenzó mi carrera profesional, por decir así. Buenísimo. Y quiero hablar sobre los años después de este disco. ¿Por qué en 2006 grabaste el disco Por la misma senda? ¿No? ¿Puedes describir cómo esa senda en esa etapa de tu vida musical, que era esa senda? Sí. Bueno, a ver. Tanto en la primaria como en el secundario, estaba rodeado, vuelvo a repetir, soy porteño, hijo de correntinos. Y estaba rodeado de mis compañeros, por ejemplo, que escuchaban otro tipo de música. ¿Sí? No había folcloristas. Hasta era tipo una mala palabra hablar del folclore, porque pasó un proceso en nuestro país que cuando se libertó al pueblo para poder escuchar, para poder elegir qué quiere escuchar, se dejó muy de lado el tango, el folclore, se paró de escuchar. Entonces mis compañeros, por ejemplo, escuchaban Michael Jackson, Madonna, Beatles, Stone, los grupos de rock que comenzaban a resurgir en Argentina fuerte. Claro. Y en el secundario estaba rodeado de mis compañeros, que estaba en el conservatorio, estaba el que tocaba música clásica, estaba el que tocaba tango, estaba el que tocaba rock, estaba el que tocaba jazz, pero folclorista no había. No había. Entonces yo me tuve que digamos, crear una coraza para poder sobrevivir esa llamita, ese fuego que tenía adentro y que quería respetar lo máximo posible la idiosincrasia y la manera de pensar la música de mi pueblo, de mis padres, de mis abuelos. Ya en el 2006, ya maduro y habiendo reafirmado quién soy, yo abrí esa coraza, ¿sí? Y abracé todos los estilos de música, grabé diferentes
como sesionista grabé con diferentes artistas, grabé rock con Los Piojos, grabé cumbia con Antonio Ríos, grabé con Luisa Calcumil, música patagónica, grabé tango, grabé folclore, otros ritmos folclóricos, ya, pero pasando siempre por mi filtro, Sí. por mi filtro chamamecero y devolviendo ese resultado, ese tercer producto, vamos a decir así. Entonces, cuando le puse por la misma senda, yo quería decir que a pesar de haber abierto esa coraza y de estar abierto a las influencias y que pasen por mi filtro, yo no dejé de ser chamamecero. Sí. Sigo siendo el mismo chamamecero, aquel mismo niño que con 15 años empezó a grabar, ¿sí? Ahora ya con casi 30 años seguía intacto ese fuego chamamecero y ya no era un fuego, era una llama. Claro, claro, buenísimo. En 1996 ganaste el Premio Cosquín de Oro, ¿no? Sí. Es un premio importante en Argentina. Importantísimo. ¿Puedes explicar a los espectadores qué es Cosquín, qué significa este premio y qué pasó con tu vida después de este honor? Bueno, Cosquín es el festival mayor de folclore de Latinoamérica, tal vez del mundo. Es un palco ícono donde pasaron todos los grandes artistas del folclore argentino y latinoamericano que te puedas imaginar y hasta el día de hoy está vigente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Arriesgué cuando, digamos, terminaron los bailes, no es que terminaron los bailes, mi papá dejó de producir, de traer músicos, él ya se sintió en una edad que decía, no, voy a dejar para otros empresarios traer los músicos, sí que puedan hacer, y yo me quedé sin representante. Claro. Ahí qué pasa, decidí, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a caminar mi país. Y empecé a ir a los diferentes festivales a concursar. Gané Ramallo, gané Carlos Kent, gané un concurso intercolegial que hacía el diario La Nación. Y Cosquín era la gran meta, era tipo el primer paso a arriesgarse. Entonces, ¿qué pasa? Hay subsedes en diferentes provincias y Capital Federal, yo representé a la subsede de Capital Federal, fui hasta Cosquín a concursar. Entonces los músicos concursan, no, ahí está el músico, ¿no? Y fue el primer año que hubo solista instrumental, o sea que toqué sin acompañamiento ninguno, sin la guitarra, sin bajo, Claro. sin percusión, sin nada, solo mi acordeón y yo. Hay, bueno, mejor grupo vocal, mejor grupo de danza, hay varios rubros. Yo concursé creo contra 80 músicos solistas de diferentes partes del país. Y bueno, gané, tuve el galardón de ganar como solista instrumental en Cosquín. Como instrumentista fui el primer chamamecero. Y eso, a partir de ahí, digamos que mi nombre, mi imagen se abrió a nivel nacional de Argentina, porque era transmitido en vivo para todo el país. Estuve en un horario noble. Y bueno, a partir de ahí, digamos que yo realmente me consideré profesional. Sí. Decía, a partir de ahora puedo decir que soy profesional y tengo ese aval de un jurado respetado y que me dio ese galardón y bueno, a partir de ahí, como te decía, empecé a viajar por todo el país y bueno, a tratar siempre y mantener un nivel, vamos a decir, después de eso. Claro. En 2010 había un cambio muy grande en tu vida porque te fuiste de Argentina. Fuiste a Porto Alegre, Brasil, donde vives ahora, ¿no? Sí. ¿Qué cambios que has visto en tu vida musical con esta mudanza a otro país? Bueno, yo comencé a ir a Brasil en el 2001. 2001, perdón. No, empecé a ir. Viviendo en Argentina. Viviendo en Argentina empecé a ir. Claro. En el 2010 yo decidí, digamos que cambiar mi lugar, estratégicamente mi lugar para ir a otros lugares y digo, ¿qué le decimos nosotros? Que es mi lugar de mi base. Sí. Troqué mi base de Buenos Aires para Porto Alegre. Aparte, bueno, obviamente tuve el apoyo hasta el día de hoy de mi compañera, que también fue lo que me hizo decidirme. ¿Sí? Yo estoy casado con una gaúcha, ¿sí? Con una brasileña, y ahí decidí para vivir allá. ¿Y qué cambió? Bueno,
primeramente el idioma, Claro. ¿sí? Ahora no hablo bien ni español ni portugués. Claro, empecé a rodearme de otros tipos de músicos Claro. y otro tipo de música, siendo que compartimos en muchos sentidos la misma idiosincrasia, porque vivo en Río Grande do Sul, son gaullos, entonces tienen el churrasco, que es el asado, chimarrón, mate, pillas, vestimenta gaucha, ellos son gaullos, nosotros somos gauchos, Claro. ¿sí? Pero piensan de otra manera a veces las músicas, y muchos estilos musicales compartimos la misma matriz ancestral, ¿sí? Aquel chamamé que es el resultado positivo de la unión de dos culturas, que es por un lado nuestros pueblos originarios, como es el guaraní, Sí. muy presente en el sur de Brasil, en Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, ¿sí? Hasta San Paulo, y el jesuita que trajo la música barroca, ¿sí? Entonces, a partir de esa unión, de esa enculturación, surgió después el resultado positivo, que es uno de los géneros, es el chamamé. Entonces, allá se toca chamamé, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ellos tienen otra percepción de la armonía. Sí. Por el idioma, por cómo son las rimas, las melodías cambian, porque no rima igual que el español. Claro. ¿Entendés? Entonces va a rimar de otra manera. Entonces la melodía tienen otros vuelcos. Claro. Y bueno, y todo eso fui absorbiendo. Hoy por hoy sigo siendo el mismo chamamecero que está por la senda chamamecera, pero tengo la posibilidad de colocar en mis músicas, en mi interpretación, ya influencias tanto ya latinoamericanas, no a un nivel latino, ¿sí? Sí. Mundial se podría decir, porque no es solo folclore que escucho. Claro. Y bueno, mis compañeros son gaullos. Entonces me vi obligado a buscar compañeros que aprendan a tocar chamamé a la usanza nuestra, me refiero a la Argentina, para que mantener esa identidad, pero ya vienen con otras influencias armónicas, otras influencias melódicas, y realmente es un constante aprendizado. Claro, claro. Bueno, hablaste un poquito sobre el origen de chamamé, ¿no? Sí. Pero publicaste un libro Hemos sobre... publicado un libro con Magalí de Rossi, Claro. que ella es historiadora, y yo desde mi experiencia musical y de campo, vamos a decir, ¿no? Entonces hemos publicado un libro que se llama A Origen do Chamamé, que es el origen del chamamé, Sí. que habla de todo este proceso, ¿sí? De enculturación entre estas dos culturas, la occidental y la de nuestros pueblos originarios, como es el guaraní, el pueblo guaraní, y bueno, hablamos de todo eso, de las características que nuestro género musical tiene dentro de la música, qué tiene el guaraní, Claro. qué tiene el barroco, Claro. ¿por qué? Porque esto surgió a través de preguntas, Sí. ¿sí? ¿Por qué se baila en círculo y en sentido antihorario? ¿Sí? ¿Por qué que la guitarra decimos que se golpea y no se dedilla? ¿Por qué que escogimos el acordeón, el bandoneón? ¿Por qué cantan en dúo vocal, una voz aguda y otra grave? ¿Por qué dicen zapucay? ¿Por qué existe el zapucay? ¿Qué es el zapucay? Claro. ¿En qué momento? Entonces fuimos aprofundándonos tanto en el trabajo de campo, yendo a las aldeas guaraníes, ¿sí? Conversando con ellos, viendo sus rituales, los que nos son permitidos, obviamente, hay algunos que no son. Sí. Leyendo los diarios de, por ejemplo, Antonio Sepp, que fue uno de los padres jesuitas que fue y que enseñó música en las misiones, leyendo diferentes informaciones, rescatando informaciones del país Julián Cini, de Pocho Roch, de Piñeiro, ¿sí? Y bueno, entonces fuimos juntando y desde nuestra perspectiva tratando de responder esas preguntas, ¿sí? Que me las hago desde el escenario, ¿viste? Ver eso, estar en contacto. Y bueno, entonces más o menos engloba todo esto de una manera antropológica, de una manera simbólica, musicológica, etnomusicológica. Sí. ¿Sí? Entonces es un trabajo bastante profundo. Hablaste un poquito sobre como este movimiento de chamamé por otros países y en el mundo, ¿no? Y en 2012 el chamamé fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO.
Como un músico, ¿qué cambios has visto en la música, en la cultura chamamecera, como resultado, perdón, de esta designación? Sí, como resultado de esto, primeramente es un reconocimiento a todos esos artistas pioneros, ¿no? Que dejaron su casa, sea en Corrientes, en Misiones, en Chaco, en Formosa, y fueron a Buenos Aires a trabajar o a tratar de vivir de la música. Muchos querían ingresar a las orquestas de tango, por ejemplo, ¿no? Claro. Con Misaco Bitbol, ¿sí? Y bueno, esa gente que la peleó, que estaban en los caminos de tierra, ¿sí? Sufriendo a veces la discriminación, lo que costó ponerle en una radio, en la televisión, y a esto le tenemos que sumar los poetas, los bailarines, pintores, escultores, porque es todo envuelve toda todo lo que es cultura, todas las... Ahora se me fue la palabra. Primero eso, ¿sí? A esa gente que luchó. Ya es, para nosotros que estamos en la activa, es un reconocimiento que nos da un aval para poder estar orgullosos de eso, ¿sí? Y va a ser también un aval para las generaciones que vengan, Claro. y abracen este género y sigan mostrándolo por donde sea, Sí. ¿sí? Desde ese aval nos podemos comunicar e identificar con otros géneros musicales del mundo, Sí. ¿sí? Porque también esto abre la curiosidad de otras partes del mundo. Hoy estoy aquí, por ejemplo, ¿sí? Trayendo este género. Sí. Y bueno, es un poco eso, sí, la verdad que está buenísimo ese reconocimiento. Y también ahora es de todos, es tuyo, es mío, es de los que están aquí, ¿sí? Es de todos, el chamamé es de todos. No es una exclusividad de Argentina o de Corrientes, sino es de todo el mundo. Bueno, no voy a hacer un zapucay esta noche, perdón. Claro que vas a hacer, claro que vas a hacer, porque las frecuencias que manejamos, esas frecuencias de las que hablamos en el libro, te van a provocar algo. Y el zapucay para nosotros es una reacción eléctrica, ya cuando estamos hablando de metafísica, ya, ¿no? De física. Cuando ya el cerebro no tiene reacción para darle al cuerpo, explota. ¡Blum! Y eso es el zapucay. ¿Sí? No se pide el zapucay sale espontáneamente. Entiendo. Tienes un disco nuevo, ¿no? Se Sí. llama Leste. ¿Cuál es la idea de este disco y qué podemos escuchar en este disco nuevo? Bueno, el álbum Leste es un disco que he grabado. Leste quiere decir este en español, Leste en portugués. Es un disco que he grabado con orquesta de cámara barroca, ¿sí? Digamos que es el chamamé volviendo a la musicalidad de algunos de sus orígenes. Si bien el chamamé tiene características del barroco, aparte de las guaraníes, pero el barroco, por ejemplo, el chamamé es tonal. Nosotros tenemos una manera de trabajar el bajo continuo, herencia de la técnica musical que heredamos del barroco y que después fue pasado oralmente, generación tras generación. Digamos que volvemos a uno de nuestros padres, ¿sí? Entonces, son músicas nuestras, Sí. música autoral. Hemos grabado 2 músicas de Cipoli, de Domenico Cipoli, que fue un padre también jesuita que componía, que está enterrado en Córdoba, ¿sí? Y que componía en las reducciones, y sus composiciones, hemos grabado 2 de ellas, y aparte músicas nuestras, ¿sí? Que fueron adaptadas, nuestros arreglos fueron adaptados para para la orquesta de cámara barroca. Este fue el trabajo de Fernando Cordela, el maestro Fernando Cordela, que también agregó algunos arreglos propios dentro de esta musicalidad y quedó un resultado lindo, lindo. Entonces tiene esa orquesta de cámara barroca que tiene clave, tiene oboe, tiene viola da gamba, tiene violoncelo, tiene primer y segundo violín, ¿sí? Y el acordeón, el contrabajo y la guitarra de 7 cuerdas. Entonces y percusión. Entonces fue una unión, un crossover fue el resultado de esto, ¿sí?
Buenísimo, buenísimo. Tengo muchas ganas de escucharlo. Has tocado con un montón de grupos y formaciones diferentes, ¿no? Pero tienes un cuarteto acá esta noche para el concierto de esta noche. ¿Quiénes son los músicos que te acompañan y por qué elegiste ellos para tocar en tu grupo? Bueno, cuando te contaba que cuando fui a Brasil tuve que formar músicos para que hablemos de alguna manera el mismo idioma. Y fue natural, porque el chamamé también se toca en Brasil, ¿sí? Y lo sienten de la misma manera. Entonces, cuando llegué, la primera persona que contacté fue a André Elí. André Elí, que me acompaña hasta el día de hoy. Ya hace 13 años que tocamos juntos. Él es gaullo, es del Hallado, ¿sí? Un gran compañero y bueno, que le estoy eternamente grato por estar siempre como mi mano derecha, vamos a decir. En el contrabajo está Carlos de Césaro, un músico maravilloso que acompaña a diferentes artistas gaullos, ¿sí? Y bueno, es un genio, sabe muchísimo de música, todo el tiempo estoy aprendiendo algo nuevo, así como con André también. Y Carlos de César está a cargo del contrabajo y del bajo, y él es de Pelotas, también de Río Grande del Sur, de gaullo. Y tenemos la participación especial de Charlize Bandera, que es flautista, ella es de Río Grande, ¿sí? Y bueno, también es una musicista maravillosa, ella, ahí aparte la presencia de la mujer gaulla, ¿sí? Y representando también a todas las mujeres folcloristas, chamameceras, que están presentes desde los primordios de la música, porque en la cultura guaraní hay instrumentos que son de las mujeres exclusivamente, ¿no? Por ejemplo, el tacuapú, que es un instrumento de percusión que tiene un contacto con la tierra, ¿sí? Y se canta agudo para llegar al universo. Entonces, es muy importante la presencia de Charlize en esta gira. Buenísimo. Una pregunta más. Sí, cómo no. Si los espectadores quieren saber más de tu música y tus conciertos, ¿a dónde pueden encontrarte por internet? Bueno, tenemos nuestra página web, ¿sí? Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, como Alejandro Berites, me pueden encontrar en todas esas plataformas. Perfecto. Bueno, Alejandro, mil gracias por la charla de hoy y por estar con nosotros. Tenemos muchas ganas de escucharte esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Douglas. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes que están atrás de todo este trabajo. Gracias por recibirnos. Para nosotros va a ser una noche memorable. La voy a llevar en mi corazón y por poder compartir, que es lo más importante, compartir y sentirnos hermanos. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Alejandro. We'd like to thank everyone for listening to today's conversation with Alejandro Berites. Just as a reminder, the translation and transcript of today's interview will be available on the YouTube page of the Library of Congress and also the blog for the American Folklife Center called Folklife Today. Just go there and search for Alejandro Berites. That's Brittes. Thank you so much for tuning in. This is Doug Peach, Folklife Specialist at the American Folklife Center at the Library of Congress. Until next time.